Señoras, señores, les damos la bienvenida una vez más aquí a Noroeste Televisión, en un tiempo que dedicamos a partir de este momento con otro de los protagonistas de la campaña electoral para el próximo día 20 de diciembre, elecciones generales al Congreso de los Diputados y al Senado. En esta oportunidad vamos a compartir tiempo de entrevista, tiempo de conversación, como nos gusta decir, con el candidato de Nueva Canarias, Partido Socialista, don José Miguel Rodríguez Rodríguez, más conocido cariñosamente como Pepín, y además ex alcalde de la querida localidad del oeste de la isla de Gran Canaria, la aldea de San Nicolás de Tolentino. Efectivamente. Bienvenido a su casa una vez más. Muchas gracias. La última vez que estuvo por aquí hablábamos de la carretera, José Miguel. Sí. Supongo yo que en esta nueva etapa que usted pretende pues iniciar a nivel en carácter político, llevará también la defensa de esa importante vía para esa localidad del oeste de la isla de Gran Canaria, ¿verdad? Efectivamente, que no va a ser fácil. No. Les digo por qué. El Partido Popular en estos 4 años ha detraído de un convenio que se hizo en el año 96 para financiar las carreteras canarias en torno a 800 millones de euros. Y lo que pretendemos es primero recuperar ese dinero para Canarias y para Gran Canaria en concreto, y al mismo tiempo negociar un nuevo convenio, que al final será lo mismo, un nuevo convenio donde se incluya dentro de Gran Canaria el tramo El Risco a Gaete, y también finalizar la cuarta fase de la circunvalación. Y hay en el anexo 3 del convenio de carretera firmado en esa época, 96, estaba también la finalización del anillo insular de Gran Canaria, que no es otra cosa que ir de la aldea a Mogán, porque el estudio informativo de esa carretera se hizo desde Agaete a Mogán, el estudio informativo. El proyecto, pues es la aldea Agaete, por lo tanto me supongo que cuando se vaya a ejecutar habrá que hacer algún tipo de modificación, porque habrá cambiado algo de la ley, pero la parte entre el Risco y Agaete, pues creo que se puede ejecutar. Si hay interés político, se puede sacar subasta lo antes posible. Bueno, esa es una idea, una pretensión. Si consigue el apoyo suficiente de los ciudadanos de la isla de Gran Canaria para representar a esta isla en nombre, como decíamos, de Nueva Canarias, Partido Socialista Obrero Español, va usted en una segunda posición, según tengo entendido, en la primera posición en la lista al Senado, efectivamente. Aunque luego en la práctica la casilla, cada cual puede poner la casilla que le dé la gana, porque es una lista abierta. Exacto. El Senado es un gran desconocido en todos los aspectos, incluyendo la votación, mientras que el Congreso es una lista cerrada por partido. En la papeleta del Senado estamos todos los partidos en la papeleta y solo se pueden marcar 2 casillas. Entonces, la casilla donde estoy yo, que es José Miguel Rodríguez, si se quiere votar a otra persona más, máximo 2, lo que no podemos votar es por 3. Porque si no quedaría nula esa papeleta. Anulada ese voto. Efectivamente. Bueno, pues recuerden, si van a apoyar a Nueva Canarias, Partido Socialista, en representación al Senado, José Miguel Rodríguez Rodríguez. Antes de pasar a que nos explique un poquito las propuestas que lleva usted pues en el programa electoral que quiere que apoyen los ciudadanos de la isla de Gran Canaria, una consideración o un comentario. Están lloviéndole a ustedes críticas porque esa unión, ese pacto que han realizado con el Partido Socialista, dicen pues desde, por ejemplo, Coalición Canaria, que les deja al margen del nacionalismo como partido nacionalista. Bueno, defienda un poco esa... Vamos, es fácil. Sí. Si nosotros vemos toda la propaganda que hay por ahí, hay 2 logos. Un logo del Partido Socialista y de Nueva Canaria, por lo tanto está ahí. Sí. Ni pierde identidad el Partido Socialista por mezclarse con Nueva Canaria, ni Nueva Canaria pierde nada con el Partido Socialista. Lo que pasa es que aquí hay una cultura que no hemos explorado, aunque nosotros sí que la hemos explorado. En el año 2011 fuimos con Coalición Canaria a estas elecciones. Una cultura de pactos que no existe. Entonces yo creo que en el futuro, a partir de el 20 de diciembre, va a dar un escenario diferente en la composición de la Cámara del Congreso de los Diputados, donde hay 4 probablemente grandes partidos a nivel nacional, y a partir de ese momento pues habrá acuerdos. Para llegar a esa situación, muchos votos se han quedado en el camino
Y nosotros lo que pretendemos desde Nueva Canarias es sumar los votos al Partido Socialista para conseguir un objetivo. Objetivo que tenemos perfectamente diseñado y firmado en un documento programático con varios aspectos fundamentales. A pesar de que la trayectoria del Partido Socialista es una, y la trayectoria e ideología de Nueva Canarias es otra, pero sí nos hemos puesto de acuerdo en lo básico para producir una transformación en Canarias. Yo creo que eso pues nos marca la distancia y partimos de una ventaja importante. Si el Partido Socialista, como esperamos que eso ocurra, en este caso Pedro Sánchez pueda ser el presidente del gobierno español, ya está negociado lo que tenemos que hacer. No tenemos que volver a negociar. Lo único que vamos a hacer es, en una comisión mixta, hacer un seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos. ¿De los acuerdos con relación a Canarias o con relación al partido? No, a Canarias. Esa alianza, a Canarias. A Canarias. Bien. Con relación a Canarias. Bueno, pues dicho eso, ¿cuáles son efectivamente esas pretensiones? ¿Qué interés tiene o debe tener los ciudadanos para apoyar para que me entienda la gente, su candidatura? Ya a estas alturas de la campaña, pues decir los elementos del programa, pues a lo mejor pues sobran, pero yo creo que no. Trazos, exactamente. En primer lugar, en el 78 existían 3 comunidades autónomas reconocidas, Galicia, Euskadi y Cataluña. Por lo tanto, en la Constitución solo habían 3 comunidades autónomas. El resto eran provincias o fundamentalmente provincias. Se conformó a lo largo de esta historia reciente de 37 años, se han conformado 17 comunidades autónomas, incluyendo esas 3 históricas. Y el desarrollo de esas 17 comunidades autónomas, al día de hoy, tienen una configuración. En concreto, hablando de Canarias, tenemos, posteriormente a la Constitución se conformó la Unión Europea, 28 estados, con un mercado potencial de 509 millones de habitantes. Si Turquía entra en los próximos años, que estoy seguro que va a entrar por intereses fundamentalmente de Alemania y estratégicos, estamos casi en 600 millones de ciudadanos, y Europa nos reconoce a Canarias como región ultraperiférica. España no. Y le voy a decir un ejemplo por qué no. En la compensación al transporte, que Europa no, permite la compensación hasta el 100% del transporte al continente, fundamentalmente para mercancías, España, o sea, el Partido Popular en estos últimos 4 años lo ha situado en el 26% del costo, y ahora últimamente con un reajuste que ha hecho llega escasamente al 40%. En la anterior etapa donde estaba el Partido Socialista estábamos en el 70%. Por lo tanto, estamos sometidos a la arbitrariedad del partido de turno, en ese caso. Plan integral de empleo, 42 millones de euros. Lo ha incumplido el Partido Popular, porque no hay nada que lo obliga. El convenio de carretera, un convenio firmado en una época del Partido Popular, que estaba el señor Aznar, y con Coalición Canaria se firmó en el año 96 y se ha ido cumpliendo inexorablemente hasta el año 2011, que entra el Partido Popular y de golpe y porrazo, perdón la expresión, lo ha bajado de 220 millones a 52, 54, 64. Pero se ha resaltado mucho a lo largo de los últimos años que Zapatero también vino aquí, firmó el convenio que luego no cumplió tampoco. Lo de financiación. Sí. Lo de financiación. Sí. Ahora entro en ese aspecto. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas, hoy necesitamos que se formalice y nuestros derechos queden reconocidos al margen del partido que sea que esté en el gobierno. Entonces tenemos que incluirlo en la Constitución. Va a haber una reforma y esa reforma constitucional va a tener que darle competencias plenas a un órgano en la Constitución que estaba ahí aparcado, que es el Senado. Entonces, para darle forma y el reconocimiento y luego el desarrollo legislativo de cada una de las comunidades autónomas, el instrumento se llama Senado, porque es una Cámara territorial. Y esa Cámara territorial debe legislar en primera lectura todas las competencias que tienen algo que ver con las comunidades autónomas. Por lo tanto, me decía antes que Zapatero vino y la financiación. Perfecto. La financiación tiene que estar recogida en la Constitución. Va a haber una discusión amplia en los próximos 3-4 años porque hay que redefinir la financiación. Nosotros ahora mismo en el año 2016, presupuesto aprobado precipitadamente por el Partido Popular y que el nuevo gobierno tendrá que cambiar por razones obvias, después lo podemos comentar, nosotros tenemos 3.900 millones de euros.
el 5,6% más que el año pasado, pero la mitad que Cataluña, la mitad, el índice, el porcentaje de crecimiento, la mitad de Cataluña, la mitad de Valencia, o sea, del país valenciano, y la mitad de Andalucía. Y estamos 3 puntos por debajo de la media nacional. Por lo tanto, seguimos estando insuficientemente financiados. ¿Y para qué sirve este financiación autonómica? Exclusivamente sanidad, educación y servicios sociales. Se financian de ahí. Por lo tanto, el retroceso tan impresionante que ha sufrido estos años la sanidad, las listas de espera, la atención insuficiente, la falta de personal, todo ese tipo de cosas es consecuencia de una mala financiación, que es verdad, que no solamente el Partido Popular ha tenido, pero lo que ha hecho el Partido Popular es hurgar en la llaga. Ahondarla más. Ahondarla aún más, efectivamente. Por lo tanto, por ahí. Y luego el convenio, el tema del transporte y tal. Por lo tanto, nosotros, dentro del pacto del Partido Socialista Nueva Canaria, tenemos un compromiso escrito donde dice que la Constitución que vamos a apoyar es aquella que sea de corte federal, asimétrico. ¿Y qué significa asimétrico? Que tan despectivamente el lunes pasado expresó el señor Rajoy, y yo he dicho en otros medios, y lo digo en este medio, que el señor Rajoy recibe órdenes de un Estado muy poderoso en Europa que se llama Alemania, y que esa Alemania es un Estado federal, y ese Estado federal, a pesar de que fue objeto y fue el que provocó la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, que fue destruido, que fue dividido y que se ha levantado a pesar de eso, esa estructura de organización de Alemania junto con la idiosincrasia de los alemanes ha hecho que avance a pasos agigantados. Pues eso, yo copiar el modelo no, pero con nuestro modelo propio de 17 comunidades autónomas, eso se podría desarrollar perfectamente y Canarias podría tener el papel que le corresponde dentro del Estado europeo. Por lo tanto, lo que vamos a votar el domingo es o un modelo de ese estilo que yo estoy describiendo, que cohesiona el Estado español, y si quiere profundizamos en el tema, que lo cohesiona en un Estado federal, más que ahora, o un modelo de recentralización, porque por ahí el propio Partido Popular, con una reforma urgente que ha hecho y un decreto que sacaron el mes de noviembre sobre el tema educativo, lo que pretende el Partido Popular es privatizar toda la enseñanza pública, o sea, desmantelar la enseñanza pública en pos de la privada. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas no se lo podemos permitir a ningún partido centralista. Y el Partido Popular tenemos que desalojarlo, porque si no desmonta nuestra sanidad pública, desmonta la educación pública, desmonta, cuidadito, las pensiones. 70.000 millones de euros cuando el año 2011 lo largó Zapatero. Digo, largó con esa expresión vulgar. Hoy, a escasamente 35.000 millones. Y en el 2018, en la caja única, donde cobramos los pensionistas, y yo soy pensionista, no vamos a tener dinero. Eso no significa, y no estoy haciendo alarmismo, que no vayamos a cobrar, pero el dinero de la caja ha desaparecido. Efectivamente. Está muy bien que vaya haciendo mención de todos esos temas importantes. Ha pasado de puntilla pues por la cuestión tan primordial como es la de la financiación. Bueno, de puntillas no. Aspectos como el de la educación, el de la sanidad o el de los servicios sociales que dependen pues de esa financiación por parte del gobierno. El Partido Socialista también es un partido centralista. No ha sido capaz, la incredulidad del ciudadano con respecto a los partidos de corte nacional pues van en ese sentido, no han sido capaces de ponerse de acuerdo para la reforma de la Constitución, en donde habría, entre otras cuestiones, que anclar el régimen económico y fiscal de Canarias, que es lo que se pretende, ¿no? Que algunos ya se adelantan a decir que prácticamente pues está ya asegurado. Eso, si hasta ahora que habían dos partidos centralistas que no fueron capaces de ponerse de acuerdo, no se ha conseguido, difícilmente pueda ser llevado a cabo con lo que nos puede llegar, con lo que nos puede venir. Supongo yo que voy a intentar desmontar ese argumento. Venga. Vamos a ver, el hecho de que no se haya abordado ese tipo de reforma a lo largo de estos últimos años, 10, 15 últimos años. Estatuto de Autonomía de Canarias. Ha significado, no aquí, sino en el resto del Estado, que haya tensiones territoriales.
Y la tensión que se ha manifestado más cruda ha sido en Cataluña. Cataluña escasamente pues tenía un 12, un 14% de independentistas y ahora estamos en el 48%. En Cataluña, en unas elecciones generales, siempre ganó el Partido Socialista. Y en las autonómicas, Convergencia o no. Ahí está, en las estadísticas. Ahora resulta que si te descuidas, pues resulta que el Partido Popular es residual en Cataluña. Y el Partido Socialista va camino de lo mismo. ¿Por qué? Porque se ha perdido la batalla de la cohesión. Se ha perdido la batalla de la integración, de una revisión general de todos. Porque claro, si Cataluña se le conforma, nosotros también levantamos la mano. Y, cuidadito, o Galicia, o Euskadi. Euskadi está calladita. Pero ya lo intentó. Ya lo intentó, calladita, pero lo intentará otra vez. Sí. Andalucía, 8 millones de habitantes. Por lo tanto, vamos a ir en los próximos 4 años a una discusión donde tenemos que definir las competencias de todas las comunidades autónomas, donde hay competencias que son de las comunidades, hay comunidades autónomas que no han cogido las competencias que les pertenecen, porque no les interesa, porque viven cerca de Madrid o porque no les interesa. Les va bien con la competencia en manos del Estado. Otras competencias que tienen las comunidades autónomas y luego otras que están ahí de manera indefinida que como no las ejerce la comunidad autónoma, las comunidades autónomas las ejerce el Estado y que nos están trayendo pues algunos problemas importantes. Entonces, todo eso hay que definirlo. Las relaciones entre las 17 comunidades autónomas, no existe ningún órgano, existe lo que se llama conferencia de presidentes, que un partido como Ciudadanos dice que eso se tiene que convertir en Cámara de Representación, me parece un auténtico disparate, porque no va a tener poder legislativo, por una razón muy sencilla, porque no es elegida por sufragio universal. Por lo tanto, y la conferencia de presidentes, por ejemplo, se la saltó el Partido Popular, sobre todo las sectorias de educación, este mes pasado, en el tema educativo, porque como ahora están en minoría, hay menos comunidades autónomas del Partido Popular y más de otros partidos políticos, pues se la saltó. Por lo tanto, no tiene vigencia ninguna. Por lo tanto, todo eso, y luego hay que conformar las relaciones de las comunidades autónomas con el Estado. O sea que tenemos una labor por delante. Entonces, como eso va a ocurrir, nosotros vamos a meter la cabeza. ¿Por qué va a ocurrir? Porque Cataluña no se va a ir de España. Y lógicamente no van a meter el ejército en Cataluña. Esperemos. No, que no. Entonces ocurrirán otras cosas que serían graves para el resto de Estados. Y como yo creo firmemente que con el diálogo, porque tenemos que sentarnos a dialogar, eso no va a ocurrir, pues nosotros tenemos que reivindicar nuestra idiosincrasia. Y eso es lo apasionante que va a ocurrir con 4 partidos, hasta ahora 2 grandes, 4 partidos que según las encuestas pues se van a conformar, y que para sacar cualquier cosa adelante tiene que haber una mayoría cualificada. Eso es lo apasionante que tenemos por delante. Pues a ver si no se complican las cosas y se logran acuerdos, ¿no? Como por ejemplo el de que la Comunidad Autónoma de Canarias sea defendida por el Partido Socialista Obrero Español si al final llegan a conformar gobierno en esa línea en la que usted dice, la de la cohesión, la de la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en el engranaje del Estado, junto con el resto de las comunidades autónomas. ¿Apoyan ustedes las tesis del Partido Socialista, por ejemplo, en cuestiones como la derogación de la reforma laboral, la modificación de la nueva ley de educación? La derogación. La derogación de la ley de educación. Es un disparate auténtico. No se puede considerar más disparate que se vuelva de nuevo a echar una ley abajo que no ha terminado de arrancar. Hay que poner sobre la mesa un nuevo proyecto, pero no del Partido Socialista, sino de todos. Hay que buscar los mecanismos para ponernos de acuerdo en un pacto por la educación. En eso creo que hay muchos de los partidos que nos presentamos que están por esa labor. No se trata ahora de proponer un modelo, que sí, pero más se trata de buscar la estrategia para poder sentarnos todos y tener un acuerdo que sea perdurable en el tiempo. Lo que no te recibo, la estrategia en estos momentos del Partido Popular es imposición absoluta de un modelo educativo que no estamos de acuerdo la mayoría de los enseñantes, de padres, de madres, de comunidades autónomas,
y que va a representar ya, y el modelo ya lo han desarrollado en comunidades de ellos como Madrid y Valencia, y es auténtico disparate. De ello es que este año que viene va a haber una evaluación de los alumnos de sexto de primaria. O sea, su hijo o su hija ha sufrido un proceso de evaluación continua durante 6 años, Sí. ha aprobado sexto y ahora lo someten a una evaluación cuantificada para elaborar un ranking a nivel español, quién es mejor y quién es peor, qué comunidad es mejor o peor. Eso es un auténtico disparate y eso va a ocurrir ya. Por lo tanto, si el día 21 de diciembre, al día siguiente, que el gobierno se constituirá un poco más tarde, las Cortes se constituirán el día 13 de enero, inmediatamente hay que derogar eso, porque eso es un auténtico disparate. Se carga la pluralidad educativa, la libertad en la educación, los derechos individuales de los alumnos y de las alumnas. Antes de derogar las normas, las leyes, habría que establecer unas por las que regirse. No, en principio hay una que es la continuidad de lo anterior. De lo anterior. De lo anterior, evidentemente. Estos chicos y estas chicas han aprobado sexto en mayo. Sí. Pues hay que respetar y promocionar. ¿Y quién los ha evaluado? Los ha evaluado de acuerdo con los criterios de una comunidad autónoma que es la Canaria, que está perfectamente armada jurídicamente para poder desarrollar y emitir el certificado final de evaluación de ese alumno. Por lo tanto, estamos hablando de cosas demasiado serias. Nueva Canarias defiende, por tanto, esas posiciones, la de la derogación de la ley de educación. También le comentaba lo de la reforma laboral. ¿En qué aspecto, en educación se podría mejorar en Canarias, que está con unos índices de habría que abandono? Ser muy... efectivamente. Estamos en la cabeza de lógicamente la financiación. Sí. Luego la formación del profesorado. Luego una mayor atención al profesorado, que son los héroes de toda esta historia. Han aguantado el tipo durante los últimos años de crisis casi impertérritos, ¿no? No ha habido grandes, pero las carencias en las aulas nuestras, tanto en formación profesional como en la enseñanza normal, son tremendas de nuestros alumnos. Nosotros necesitamos profesores perfectamente amparados legalmente para ejercer sus funciones y al mismo tiempo los instrumentos necesarios educativos para poder desarrollar la labor educativa. Eso hoy día ha ido retrocediendo. A mí muchas veces a los años 60 y pico, 70, cuando solo teníamos una pizarra ni siquiera era ¿cómo se llama esto? De cemento. Sí, de cemento. Y tiza, no había nada más en un centro educativo y eso se pasó a la historia, ¿no? Pues yo creo que habría que profundizar en eso. Y luego una estabilidad en todos los procesos educativos, porque lo que no puede ser, como va a pasar a la universidad, que se tengan que presentar cientos de tesis porque es el final de una etapa correspondiente y empezar otra. Y hay veces que a estudiantes lo coge a camino entre dos leyes de educación diferentes. Cierto, Definitivamente hay muchas cosas. Y luego la dignificación de la profesión es fundamental. El maestro, maestra, profesor, profesora tiene que quedar perfectamente dignificado. Se ha deteriorado bastante. Ese aspecto. Y no digo nada, la convivencia, las relaciones padres o familia con el profesorado. Con el profesorado, con el centro fundamentalmente. Hoy la problemática que pudiera solucionarse a través de los centros, porque son quien conoce verdaderamente, junto con los servicios sociales de cada municipio, sería un elemento coadyuvante para mejorar la situación de la familia. Un médico de cabecera, que tampoco funciona el tema, junto con un tutor o tutora de un centro educativo, sabe todo lo que ocurre en cada familia. Cierto. Bueno, estamos hablando de un aspecto como es el educativo, es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, una competencia transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias. También sanidad es una competencia transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias. En sanidad, ¿en qué aspecto se puede mejorar? Financiación, porque hemos retrocedido. Sí, porque nosotros tenemos, además, hemos tenido también la fuga de cerebros de esta comunidad para otros países, porque ahora mismo hay que convocar muchísimas plazas en todos los parámetros de la sanidad, y hay plantas de hospitales que están cerradas por falta de personal, por falta de financiación para quirófanos, etcétera, etcétera. Yo creo que hemos retrocedido en los últimos años de manera alarmante. Y lo que hace falta es financiación. Eso sí, racionalizando el gasto.
No se puede hacer cosas. Yo creo que hay sistemas para controlar el gasto perfectamente. Que bueno, yo no entraría en detalle porque probablemente me contestaría enseguida cualquiera, pero hay un tema que a mí me preocupa como ciudadano y es la atención primaria, el médico de cabecera, el médico de familia. Sin embargo, parece que preocupa más las listas de espera, que es lo que está en la cabeza de la protesta social. Pero la atención primaria significa la atención al ciudadano que está sano, que es el trabajo preventivo. Y eso el médico de cabecera estable, no que yo vaya a un centro de salud y hoy tengo un médico y mañana otro distinto. Esa estabilidad de los profesionales es fundamental. ¿Por qué? Pues hoy con la informática debes tener una información pormenorizada de todos los miembros de una familia. Y esa información pormenorizada, qué haces, qué comes, dejas de comer, si están en paro o no, esas circunstancias son las que marcan luego la salud. Parece mentira. Y los hospitales deben estar para aquellas cosas que son de verdadera urgencia y no colapsar, en este caso, las urgencias de los hospitales por cosas menores que deben ser atendidos en los centros de salud. Y eso lo vemos todos los días, ¿no? El ciudadano que ve que no te atiende correctamente allí, lo que hace es coger el coche de un familiar y plantarse en urgencia y colapsa todos los servicios de urgencia. Estamos hablando con el candidato al Senado, don José Miguel Rodríguez Rodríguez, por Nueva Canarias, Partido Socialista Obrero Español. Hemos hablado de aspectos que espero que estén siendo, don José Miguel, de interés del ciudadano para que se pueda o no convencer si al final le otorga su confianza, su voto el próximo domingo, que está ahí ya, que es día 20 de diciembre. Hablábamos de sanidad, otro aspecto, como decíamos, que es competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de Canarias, y que mejora también de la financiación. Hablábamos también de la educación, que ese aspecto mejoraría. Por tanto, lo enlazamos todo ello con el dramático paro que hay en la Comunidad Autónoma de Canarias, en la cabeza también del país. Desde el Senado, ¿cómo se puede abogar por eso? Porque efectivamente venga mayor nivel de financiación y planes de empleo que han sido también... Desarrollo. Y el desarrollo, las empresas son las que crean empleo. Que si hay infraestructuras, que si hay mejora en educación, que si hay convocatoria de plazas para sanidad... Y si nuestra ley básica aprobada por unanimidad, que es el régimen económico fiscal con incentivos fiscales, compensaciones al transporte, la tarifa plana que nosotros pedimos para las islas, para que el desplazamiento entre las islas sea lo menos... No solamente para ir de turistas, es para trabajar. Es para relacionarse comercialmente. Esta isla de Gran Canaria con la isla de Tenerife tenemos un nexo que debe ser abaratado sustancialmente junto con la ampliación del puerto de Agaete. Ese es un instrumento que en el futuro va a tener un potencial tremendo. Si conseguimos que se ejecuten esos 40 y pico millones de euros de la ampliación del puerto de Agaete, que están en peligro. Sí. Por una cuestión administrativa. Y eso es decisión del gobierno central por medio de puertos del Estado. Exactamente. Eso es fundamental a la hora de ¿Y desarrollar. está en peligro esa financiación? Porque los tiempos. Se cumplen los plazos. O sea, por cumplirse los plazos, ¿no? Bueno, eso lo hemos denunciado de Nueva Canarias perfectamente. Entonces, todo ese tipo de relaciones y llevar nuestros productos, ahí tenemos el problema del tomate. Esta mañana estábamos reunidos con FEDE, con la Federación de Exportadores, y es que sistemáticamente se han cumplido los acuerdos firmados con el Estado. Por ejemplo, el POSEI complementario, que es el incentivo que hay por hectárea, por producción, no por kilo. Pues la parte que le corresponde al Partido Popular en el gobierno español la ha incumplido. ¿Y quién nos obliga a cumplirla? Pues nadie. Solo el 20 de diciembre, cambiándolo, quitándolo de ahí, que nosotros nos comprometemos a cumplir, incluso a recuperar lo perdido, que son más de 14 millones de euros. Es fundamental para poder cumplir con ello. Ahora mismo en Gran Canaria escasamente quedan 14 empresas. Y 14 empresas habían solo en el norte de Gran Canaria. Han desaparecido en el sur en los últimos 10 años más otras 14 empresas. Y en Tenerife prácticamente queda una. ¿Cuáles pueden ser los intereses de que el tomate prácticamente esté en la situación en la que está? Yo escuché en una ocasión, por poner un ejemplo, al ex representante de FedEx que hacía referencia a un interés en defensa del plátano en contra del
del tomate. Bueno, un comentario. Un comentario. Vamos a ver, la defensa del plátano, y probablemente haya gente que me escuche. Y, aquí hay mucha platanera. Sí, pero en la comarca norte. Está en Francia. Noroeste. Los franceses han mantenido el tipo porque defiende, es un estado potente, sí, Francia, y defiende a sus regiones ultraperiféricas. Que tienen producciones plataneras. Claro. No así el Estado español. El Estado español se ha portado mezquinamente con Canarias, fundamentalmente con el tomate. Y el plátano, vuelvo a insistir, el principal valedor del plátano es Francia. Cuando Francia, por las razones que sea, le dé mayor autonomía a sus regiones y no tenga sus intereses en sus regiones ultraperiféricas y aquellas regiones vuelen para otros intereses, vamos a tener serios problemas con el plátano. Por lo tanto, centrándonos en el tomate... Pues están ampliando el número de hectáreas de, sí, porque plantación platanera. Porque hay posibilidades de hacerlo hoy, a día de hoy. Entonces, vamos a luchar para que se siga manteniendo ese estatus de los plataneros. Y ese estatus solo se puede mantener con un Estado español fuerte. Y el Estado español fuerte no es tener 186 diputados, 180 diputados. Es un Estado español que tenga políticamente fortaleza dentro de la Unión Europea. Y hoy por hoy es débil en el Estado español. El tema del tomate, junto con otros productos, yo estoy defendiendo personalmente otras opciones de cultivo y se están desarrollando, por ejemplo, en Aldea, que hemos tenido enormes dificultades para que entiendan los agricultores que solo del plátano y del tomate no se puede vivir, sino que hay otros productos que demanda Europa, como por ejemplo el melón. Hay empresas del sureste peninsular que nos compran, comercializadoras, que nos compran todo el melón que produzcamos, eso sí, con unas calidades controladas por ellos, claro, con mano de obra canaria, la parte social, y con un contrato de precios. Eso está ocurriendo en estos momentos. Y han tenido dificultades para desarrollarse. Por lo tanto, yo creo que podemos meter otros productos en Europa defendiendo el tomate, defendiendo el plátano. Pero todos estos terrenos del norte hasta la Aldea y el sureste, que está absolutamente vacío, invernaderas abandonadas, hay que ponerlos en producción. Y nosotros podemos producir para Europa. Además, no vamos a tener terreno para producir si somos capaces de que el gobierno entienda que nuestro principal problema fundamentalmente son la distancia al continente. Y eso hay que paliarla. Al mismo tiempo, el gobierno de Canarias, a través de fondos europeos, necesitamos que los agricultores reciban ayuda para montar las infraestructuras, tanto de riego como de invernadero, porque los bancos a los agricultores que están en la ruina más absoluta, por lo menos el de la Aldea, y en el sureste, lo que es Vecindario, Ingenio y Agüime, están en la absoluta ruina, no les prestan ni un euro. Y necesitamos mejorar nuestras instalaciones para producir con última tecnología, eso sí, agricultura sostenible. O sea, abonos naturales, eso está inventado todo. Mayor nivel de control de plagas, importación de plantas foráneas, fauna foránea que está perjudicando eso es posible. Al archipiélago. Y después una industria, estoy hablando de empleo, sí, una industria agroalimentaria, que es fundamental. Por ejemplo, el tema del queso en Canarias sangrante. Con el REA que premia y subvenciona importación de queso. Nosotros pudiéramos duplicar la cabaña ganadera en Canarias y así todo no cubriríamos la demanda del mercado. No la cubriríamos. Pero ¿qué pasa? Que ya están cansados los ganaderos y los agricultores en general de que los distintos gobiernos, tanto el canario como el español, incumplan los acuerdos pactados que son derechos. Sí. Y los derechos, la única manera que sean respetados es que estén dentro de la Constitución, no pertenezcan a acuerdos puntuales y que depende de si te gusta o no te gusta el gobierno de turno, en este caso en Canarias, pues cumplas o incumplas. Ha hablado usted de un producto que aquí hay Galdar, el queso. Bueno, pues en ocasiones hemos tenido también aquí en este plató de televisión a gente que representa muy bien ese sector y que, bueno, pues no tiene esa capacidad de responder a la demanda que existe, ¿no? Por diversas cuestiones, por las que quiera que sea. Pero el queso no necesita ser exportado, porque en Canarias se consume eso, sí, y más. No necesita ser exportado. Sí, sí. No podemos, no claro, pero ahí el Cabildo de Gran Canaria, a través de su presidente, Antonio Morales, tenemos que echar una mano para que cumpla su objetivo, que es la posibilidad de que todo lo que se produzca en Canarias se consuma en Canarias y lo consuman también los turistas.
vienen 13 millones de turistas, somos 2 millones, y nadie concibe por qué no ocurre eso. Y ocurre por varias razones que yo no voy a explicar aquí, pero que hay que incentivar o desincentivar las importaciones de aquellos productos que se producen en Canarias. Es la única manera. Tú no puedes competir con queso de importación, claro, mucho más barato y subvencionado, sí, que el queso propio. Eso está claro. sí. Entonces, lo que tiene que hacer es desincentivar la importación en beneficio del producto canario. Eso es algo que no entiende la ciudadanía cuando le dices, no, es que el queso de plato que podamos consumir cortado en lonchas. O sí, pero hay un tema que yo digo... Que sea subvencionado. Claro, pero el problema es que aquí el poderoso ahora mismo es el importador en Canarias. Claro. Entonces, yo no digo que se le quite, se despista a un santo para vestir a otro. Yo digo, del pastel, sí, quiero una parte. Por ejemplo, un 20%. No el 7 o el 6 que es en este momento de autoconsumo. Vamos a un 20%. Con un 20% de consumo, de autoconsumo, duplicaríamos el número de mano de obra en Canarias. Duplicaríamos. Ya veremos después en el futuro. Pero esas cosas hay que compartirlas. No puede haber desabastecimiento en Canarias. Los agricultores y ganaderos canarios tienen que asegurar que la producción sea permanente en el tiempo y no fallar, porque claro, si tú no tienes yogur y no hay producción en Canarias, yo lo compro fuera. Si yo no tengo queso, lo compro fuera. Si yo no tengo papa, lo compro fuera. Eso no puede ocurrir. En el mercado mundial en este momento, tal como está establecido, los suministradores de productos agroalimentarios tienen que asegurarle a las líneas de los supermercados el producto los 12 meses del año. De ahí que lo que están haciendo esos distribuidores y comercializadores es producir a lo largo del globo terráqueo dependiendo del clima. Si en Canarias tenemos un buen clima, entre octubre, febrero y marzo, la parte del mercado que corresponda a octubre, noviembre, hasta febrero o marzo, se produce en Canarias, o en Senegal, o en Ecuador, o en Túnez. Pero en la línea de venta del supermercado o la gran superficie tiene que estar ese producto 12 meses. Sí, porque la demanda... Esa es la mentalidad que hay que cambiar los chips. Sí. Entonces, ¿qué hacen los comercializadores? Pues asegurar eso. ¿Qué se puede hacer desde el Senado para que efectivamente aquí, pues, por ejemplo, se propicie más el consumo del producto que se produce aquí? En primer lugar, poner en contacto a los posibles agricultores que quieran meterse en esto que estoy diciendo, con el distribuidor, con los comercializadores, que también son agricultores reconvertidos de otras partes del Estado español. Y al mismo tiempo, que es lo que vamos a hacer después de estas elecciones, y que no tiene nada que ver con el Senado, pero sí que lo estamos haciendo, es el Cabildo de Gran Canaria, junto con el Gobierno de Canarias, establecer una línea en este caso de subvenciones para las infraestructuras de los agricultores. Eso es imprescindible. Por ejemplo, si vamos a hacer una promoción del papayo, o en este caso que estoy hablando del melón, pues vamos a desarrollar, imagínense, 500 hectáreas en Gran Canaria, y le digo a los agricultores, oiga, apúntense aquí los que quieran promocionar. Bien, las condiciones para montar una empresa, y usted me tiene que firmar un documento donde durante 5 años, pongo un ejemplo, usted tiene que producir este producto. Y yo le subvenciono la instalación al 100% o al 80%. No quiero que se nos acabe el tiempo y después del sector primario que hemos tocado no muy en profundidad, pero bueno, sean por lo menos las líneas que defiende Nueva Canarias, que defiende usted como candidato al Senado, José Miguel Rodríguez Rodríguez, pero la pesca. Estamos hablando de un sector que... Mira, denostado a lo largo de los últimos 30 y pico de años, los gobiernos que han estado, socialistas, populares y lo que haya habido, no han sabido defender los intereses de los pescadores canarios. Ha coincidido que la campaña electoral y la negociación con Europa del atún rojo, que es la demanda más importante de los pescadores canarios. Los que han pasado por aquí, incluyendo el Partido Popular, nadie le ha prometido que de la cuota que ya se ha negociado esta semana, y creo que antes de ayer se firmó el acuerdo de la cuota de atún rojo para España, exigimos el 10% para la flota canaria.
Eso lo exigimos y nos hemos comprometido con los cofradías. Yo me reuní la semana pasada, no me acuerdo si fue la semana o la anterior, con todas las cofradías en Arguineguín, y ese es nuestro compromiso. La cuota es de España, un 10% para Canarias, porque por ahí pasan los atunes hacia el norte. Hay cosas que yo me he enterado que no tenía ni idea de que eso ocurriera. Van cercados por barcos, escoltados los atunes hasta el norte, para que no se salgan. Eso parece ciencia ficción, pero si a mí me lo cuentan los pescadores y me lo dijeron así, yo lo tengo que creer. Yo no me podía creer. Y por lo visto, los barcos se van pescando, se van saliendo, claro, y el puesto de ellos lo ocupa otro barco. Claro. Yo me quedé alucinado. Tiene un nombre eso, pero como yo de la pesca entiendo muy poco, pero sí que yo me he comprometido con ellos a ser de vocero o de canalizador de las demandas de ellos en las iniciativas que tomemos en el Senado. Y también en el Congreso, porque nuestros compañeros harán lo mismo. Muy bien, bueno, pues estamos en la recta final, don José Miguel. Yo creo que más o menos la idea que hemos plasmado en este tiempo especial de elecciones con el candidato de Nueva Canarias, Partido Socialista, don José Miguel Rodríguez Rodríguez, creo que ahí ha quedado, ¿no? Lo que falta es el próximo domingo que los votantes pues vayan convencidos a las urnas de que esta es una buena opción, apoyar a Nueva Canarias, votar en este caso al Senado y a su compañero, como bien decía usted, que para eso es usted su compañero y lo puede defender desde aquí, desde este espacio, a Juan Díaz, el cabeza de lista, y sigue... No, yo estoy en el Senado, soy yo. Sí. Y Juan Díaz segundo por el Senado. Y, sí, en el Congreso es primero Llano Franqui y segundo Pedro Quevedo. Pedro Quevedo, que ha estado ahí protagonizando también a lo largo de los últimos 4 años una serie de acciones que, bueno, pues ustedes también defienden desde Nueva Canarias, que han sido interesantes para el archipiélago. Entonces, lo que yo le pido a los votantes el próximo día 20 es que definan cuál es su posición con respecto a 2 opciones. Una opción que es el Partido Popular, que tanto daño ha hecho a Canarias, y otra opción que es la que nosotros proponemos, que es una opción descentralizadora que acoge las distintas sensibilidades e intereses de Canarias y que hemos firmado para situar en el Congreso. Por lo tanto, apelamos a un voto útil en beneficio de los intereses de Canarias y que nosotros llevamos explícitamente en un programa para este día 20 de diciembre. Y ese voto para la coalición es un voto que debe ser potente, porque no olvidemos que en Gran Canaria tenemos 14 alcaldías, tenemos 14 consejeros del Cabildo, estamos, en este caso, gestionamos el Cabildo de Gran Canaria y al mismo tenemos 7 diputados. Por lo tanto, Gran Canaria es muy potente desde el punto de vista de esta coalición. Y utilizando esos instrumentos, yo espero y esperamos el día 20 por la noche un excelente resultado que significa ganar al Partido Popular en Gran Canaria y en Canarias. Muy bien, pues esperando que sea así, que tengan ustedes también suerte en este proceso electoral del próximo domingo. Le agradecemos una vez más que haya estado con nosotros aquí en Noroeste Televisión, José Miguel Rodríguez Rodríguez, candidato, como decíamos, al Senado por Nueva Canarias, Partido Socialista. Hasta una nueva oportunidad. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes nada más, volveremos en otro espacio de especial elecciones 2015 para el próximo día 20 de diciembre. Gracias por la atención prestada y les invitamos como siempre a continuar en la sintonía de Noroeste Televisión. Muchas gracias.